Hogar. Esta es la sección que vamos a estar viendo. Repito que va desde el versículo 18 del capítulo 3 al versículo 1 del capítulo 4. Y hoy vamos a ver solamente el verso 18, pero vamos a leer la sección. ¿Ok? ¿Están listos? Colosenses 3, 18. ¿Sí? Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo al Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ocupe su lugar. La sociedad que tenemos tiene un grave problema, y el problema es que no puede relacionarse. Vemos ejemplos desde la rivalidad de los niños, la ruptura de familias y matrimonios, hasta el otro lado o el otro polo, problemas entre las grandes potencias internacionales por cuestiones de territorio, por cuestiones de poder, por cuestiones de autoridad. Y el asunto de que la sociedad no pueda relacionarse por lo menos implica tres problemas. 1, la ausencia de moral. 2, el desconocimiento. Y 3, la desalineación con Dios. Repito, la ausencia de moral, el desconocimiento y la falta de alineación con Dios. Y es que en el asunto de la falta de moral, mi amado hermano, el hombre separado de Dios no tiene un patrón ni un parámetro, no tiene una regla de medición. No tiene principios éticos ni morales conductuales separados de la palabra de Dios. No tiene principios y reglas que regulen su conducta. En segundo lugar, el desconocimiento, es decir, el hombre no sabe quién es, por qué ha venido, quién es, cuál es su propósito en este mundo. Así que por esta razón, como no sabe quién es y no sabe por qué vino o por qué está en este mundo, su vida carece de propósito, su vida carece de significado. Y en tercer lugar, su falta de alineación con Dios. Eso lo vemos en Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y a partir de esos versículos vemos el desastre que tenemos en nuestra sociedad actual. Así que su falta de alineación con Dios, en ese sentido, el hombre se ha vuelto extraño para Dios, y se ha vuelto extraño, derivado de eso, no solamente extraño con Dios, sino que derivado de eso se ha hecho extraño para sí mismo y extraño para con los demás. Así que su falta de alineación a los propósitos y a la voluntad de Dios ha generado en el corazón dos cosas: un corazón vacío y un corazón solitario. El hombre no tiene entonces propósito. El hombre, en ese vacío de su corazón, ha concluido que es el resultado del azar, es el resultado de accidentes fortuitos, es el resultado de un proceso de evolución, y gracias a esos procesos de azar y fortuitos somos más evolucionados que una mosca, que un mosquito. Evidentemente eso produce vacío en el corazón, y lo segundo que produce es soledad, porque nada, absolutamente, en el universo le puede dar sentido y propósito. Blaise Pascal decía que el corazón del ser humano tiene un vacío y absolutamente nadie lo puede llenar, y ese vacío tiene un nombre: es Cristo. Es decir, ese vacío lo puede llenar solamente una persona: Cristo. Nadie puede llenar ese vacío. Así que el hombre, como no tiene propósito, no tiene sentido, nada le da propósito a sus aspiraciones, termina sintiéndose solo y aislado. Así que, en conclusión, hermano, un hombre que carece de normas morales, que se siente vacío y que está solo, ve a las demás personas como obstáculos, ve a las demás personas como rivales en la búsqueda de su plenitud y de su felicidad. Repito, un hombre que es vacío, que está solo y que carece de normas morales, va a ver a las demás personas como un obstáculo que le impiden alcanzar su plenitud y su felicidad, y por tanto hará todo lo necesario para ganar su propósito y su felicidad, aunque eso implique pasar por encima de las demás personas.
pisotear a las demás personas con tal de escalar y lograr su propósito. Pero el otro lado de la moneda es que cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, estos tres problemas dejan de existir, porque la palabra de Dios provee reglas de moral y de conducta. La palabra de Dios es la verdad absoluta. En segundo lugar, el hombre tiene identidad. Ya no es un desconocido. La Biblia nos dice que somos hijos de Dios. Por eso Juan en su primera carta, capítulo 3, nos dice en este sentido de sorpresa: sorpréndanse, abran sus ojos espirituales, miren con cuánto amor les ama el Padre, que ahora son llamados hijos de Dios. No éramos hijos, éramos esclavos, éramos enemigos. Merecíamos el infierno, la condenación, y por eso Juan expresa de esta manera tan preciosa: miren ahora lo que son, ahora son hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Por eso Cristo dice: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que la palabra de Dios provee reglas de moral y de conducta. En segundo lugar, el hombre tiene una identidad, somos hijos de Dios. Y en tercer lugar, ya no estamos solos. Ahora somos hijos, hijos amados, hijos del Padre, y ahora pertenecemos a la mejor familia, a la familia de la fe, a la familia de Dios. Así que el creyente en esa nueva identidad, en esas nuevas vestiduras, ahora en Cristo, sí puede relacionarse con los demás. Y ahora puede relacionarse con los demás porque su vida ha sido renovada, porque su corazón ha sido renovado, porque su mente ha sido renovada, porque hemos sido justificados, y no solamente justificados, sino que hemos sido regenerados. Nos ha dado el Señor un nuevo corazón, una nueva mente, hemos nacido de nuevo, y no solamente hemos sido justificados, regenerados, sino que estamos siendo santificados. Así que en esa vida transformada, en esa vida renovada, en ese nuevo nacimiento, somos de Cristo, la vida de Cristo está en nosotros, Él mora en nosotros. Ahora en esa vida renovada podemos nosotros hacer la voluntad del Señor, vivir para Él y vivir para su gloria, no para nosotros. Así que se deja atrás toda altivez, todo egoísmo, todo deseo de pasar por encima de los demás. Ahora en la vida renovada vemos a los demás como superiores a nosotros mismos, y ahora en esa vida renovada tenemos un concepto adecuado de nosotros. Ponemos los intereses de otro por encima de los nuestros, y damos nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, y damos nuestra vida para el bien de los demás. La Biblia nos da ejemplos de cómo la Escritura impacta y se mira el efecto de nuestras relaciones redimidas. La Biblia dice en Mateo 5 que tú y yo somos sal y luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos luz en medio de un mundo oscuro, en medio de un mundo en tinieblas, y somos la sal de la tierra, aquello que le da sabor a este mundo. La sal tenía propiedades de guardar los alimentos, de preservar los alimentos. En ese sentido nosotros tenemos el llamado de preservar los valores de la palabra del Señor. Si los fundamentos fueran destruidos, dice Salmo capítulo 8, ¿qué ha de ser el justo? Bueno, si los fundamentos y los principios y la verdad absoluta quiere ser derribada, ¿qué debemos hacer nosotros como justos? Pararnos en la brecha y proclamar la verdad, seguir proclamando la verdad y viviendo por esta verdad. Así que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, verso 15, para que ustedes sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Menuda tarea la que nos ha dado el Señor, ¿no es verdad? Por eso Pedro dice que los que no entienden esto, los que viven una vida apartada del Señor, se sorprenden que nosotros no corramos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso se burlan y nos ultrajan, porque vamos en contra de la corriente de este mundo. Pedro escribe en 1 de Pedro 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mateo 25 nos habla acerca del servicio que nosotros damos, no solamente a los de la familia de la fe, sino en general. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve enfermo y me visitaste. Santiago capítulo 2 nos dice que la religión pura, transparente, sin mácula, es visitar a los enfermos, ayudar a las viudas, etcétera, etcétera. Así que la Escritura está plagada de ejemplos de cómo nuestra vida transformada y renovada impacta en nuestras relaciones. El cristianismo ha ejercido una influencia preciosa a lo largo de los siglos.
El historiador J.G. Henger escribe acerca de la iglesia primitiva lo siguiente, y cito: el cristianismo irrumpió en medio de un mundo, escuche esto, corrupto, con el resplandor de una nueva moral. El nivel de moral en la sociedad era deprimente y el pecado prevalecía en todas sus formas. En medio de este mundo sin esperanza, llegó Cristo, irrumpió Cristo y sus discípulos, transformados por el poder del Espíritu Santo, llenos de gozo santo, motivados por un amor, escuche esto, que iba más allá de la comprensión de la mente de los gentiles, proclamando las buenas nuevas de que Dios había enviado un Salvador, es decir, de que había una esperanza. Estos cristianos vivían en pequeñas comunidades en el poder del Espíritu Santo, como pequeñas colonias celestiales, y se veían a sí mismos como peregrinos y extranjeros en su caminar, poniendo sus ojos a la ciudad celestial. Y sin embargo, por otro lado, mostraban gran interés en manifestar el amor de Cristo en todas sus relaciones humanas. Por eso, cuando los cristianos eran arrojados al circo romano, al coliseo romano, torturados, martirizados, sus mártires se sorprendían de que ellos no negaban a Cristo y daban su vida por Cristo. Decían: ustedes están locos, se les zafó un tornillo, porque ellos veían un amor desmedido, incluso un amor incomprensible. Ese es el amor que el Señor pone en nuestros corazones y que impacta en nuestras relaciones. Ese es el amor que Cristo transmitió a sus seguidores cuando estaba en la cruz y le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los cristianos iban felices a su martirio, orando incluso por sus verdugos. Hubo un hombre, no recuerdo ahorita el nombre, se me olvidó, pero era un hombre que dijo: Señor, salva al rey de Inglaterra, abre el corazón del rey de Inglaterra para que crea. Y sabe que fue el mismo rey de Inglaterra que lo mandó matar. Eso es lo que hace el Señor. Estos cristianos se sometían al señorío de Cristo. Podían ver en su actuar, en su vivir y en su caminar, mujeres y hombres, matrimonios, familias que exhibían pureza moral, que exhibían amor, paciencia, gracia, misericordia, que entregaban sus vidas y que servían y que entregaban todo y que daban todo por el servicio del Señor, con tal de que el nombre de Cristo fuera proclamado, con tal de que el nombre de Cristo fuera conocido. Pero la vida moral en ese tiempo no valía absolutamente nada. El mundo anterior al cristianismo era un mundo deprimente, hostil, oscuro. Había asesinatos, nada nuevo que se haga debajo del sol, había abortos, había fornicación, había adulterio, había adoración pagana, como ahorita lo voy a mencionar en un momento. Había guerras en las cuales morían gente, era el pan de cada día, y los muertos estaban en las calles, eran vistos como bultos, como igual que bestias o que animales. Nadie lloraba por los muertos, a nadie le interesaba enterrarlos o darle una sepultura adecuada. Los niños eran abandonados en los basureros. Si una familia romana, una familia pagana no quería un bebé, no quería otro niño, abandonaban a los niños en los basureros. Por eso se abrieron los orfanatos, por eso los cristianos adoptaron a esos niños, y no solamente los adoptaron para darles un techo, sino para ser un vehículo para que ellos conocieran el Evangelio. El cristianismo trajo grandes reformas sociales. John Wesley protestó a menudo contra los males de la sociedad, contra el enriquecimiento del poder romano. John Howard trabajó sin descanso para lograr que se reformaran las prisiones, porque los presos vivían de una manera deprimente. Jonathan Edwards y George Whitefield, en el avivamiento del siglo XIX, trajo como resultado que se abrieran universidades y trajo educación. William Wilberforce trabajó en su lucha por la abolición del tráfico de los esclavos en Gran Bretaña, y los cristianos en Estados Unidos hicieron lo mismo. William Carey, un hombre que entregó su vida a las misiones y que pasó su vida en la India, luchó por la abolición de la muerte, por incineración contra las viudas y el sacrificio en la adoración pagana de los niños. Los misioneros en África lucharon contra la poligamia, el tráfico de esclavos, y construyeron escuelas y hospitales. Pero no hay mejor lugar en el que podemos ver, palpar, contemplar la luz de las vidas transformadas, la evidencia de nuestra transformación y redención como hombres y mujeres, que no sea en el hogar. En el hogar podemos palpar la transformación del Señor.
la obra del Señor, vidas, corazones renovados. Lo podemos ver en la relación padres e hijos, hijos padres, lo que vemos aquí, amos esclavos, esclavos amos. El cristianismo incorporó nuevos elementos a la familia, al núcleo familiar. En primer lugar, trajo una nueva presencia a las familias y a los hogares. Y esa presencia, hermano, es la presencia de Cristo. Ahora Cristo gobernaba en las familias, ahora Cristo gobernaba en los hogares, y cada familia era un pedacito del reino, era un pedacito del cielo, como lo cita el escritor. Esta nueva presencia, la presencia de Cristo, también trajo un nuevo poder. Y Cristo ha prometido estar con las familias todos los días hasta el fin del mundo. El que inicia la obra es fiel y la terminará. Si Jehová no edifica la casa, hermanos, son los que la edifican. Así que se trajo una nueva presencia, la presencia de Cristo, y Él vive y gobierna en nuestras vidas, en nuestros corazones, y en esa presencia trajo un nuevo poder. Y Dios está obrando en el corazón de los papás, en el corazón de los hijos, para que las familias y el núcleo familiar viva para la gloria de su nombre. Camine con Él. Así que no solamente trajo una nueva presencia, sino que trajo un nuevo propósito. Y eso está ahí en Colosenses 3:17 que leíamos hace 8 días. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre en medio de Él. Así que si ustedes ven, hay un cambio entre el 3:17 y el 3:18. El 3:17 dice todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor. Así que va de lo general a lo particular. ¿Y qué es todo? Y lo primero que nosotros vemos en el verso 18 va de lo general a lo particular y dice, ¿qué es todo? Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y luego le dice a los esposos, maridos, amad a vuestras mujeres y no os hagáis ásperos con ellas. De lo general a lo particular. Pablo dice que todo lo que hagamos, el centro de eso debe de ser Cristo. Así que no hay absolutamente nada en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestra mente, en nuestro corazón, que no se deba de hacer o que se deba de hacer fuera de Cristo. Todo está enmarcado para la gloria del Señor. No hay un milímetro, centímetro cuadrado en nuestra vida que no gobierne Cristo, que no sea transformado por Cristo, que no deba de ser guiado por Cristo. Nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones deben ser guiadas para darle la gloria al Señor. Así que trajo una nueva presencia, trajo un nuevo propósito y en tercer lugar trajo una nueva norma, trajo nuevas normas para el hogar. Y esas están enmarcadas del verso 18 al 4:1. Así que Pablo ofrece en este pasaje instrucciones directas de cómo debemos de andar como creyentes en el hogar. Pablo nos va a hablar de la relación entre esposos, versos 18 y 19, relaciones entre padres, versos 20 y 21, relación entre amos y siervos, verso 22 hasta el 4:1. Así que Pablo nos va a mostrar instrucciones específicas del andar cristiano a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los padres, a los siervos y a los amos. Y como lo mencioné hace un momento, vamos a ver solamente el versículo 18 y vamos a establecer un fundamento de esta enseñanza, las instrucciones para las esposas. ¿Están listas, hermanas? Espero que no salga yo apedreado en esta mañana. ¿Okay? Entonces, las instrucciones para las esposas. Versículo 18. Casadas. ¿Cuántas están casadas? Ya están negando al marido. Casadas. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cómo deben de vivir en esa nueva vida, en esa nueva identidad, ese nuevo propósito? Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Tenemos un rechazo, una animadversión con este verso. Casadas, estén sujetas a sus maridos, y yo, ¿por qué? Ahora, precisamente por ese rechazo a este versículo, por esa animadversión a este versículo, voy a establecer hoy solamente un fundamento sobre esta enseñanza. Dentro de 8 días vamos a ver qué es lo que significa ser sujeta y qué es lo que no significa. ¿Ok? Así que en primer lugar vamos a ver el contexto bíblico, el contexto histórico de este pasaje. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, vamos al contexto bíblico de este pasaje. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la sujeción? Y bueno, vamos a empezar desde el principio. ¿Cuál es el principio? Génesis, la creación. Capítulo 3, verso 16 de Génesis. Si vaya, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 16. Así que como dijo el expresidente, hermanos, tengan paciencia y confianza, porque hoy vamos a hablar solamente para las mujeres, pero después les va a tocar a los hombres. ¿Ok?
Entonces, capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y luego dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La Nueva Traducción Viviente dice de este versículo así: tú desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Hermanos, estamos aquí en el versículo, en el capítulo de Génesis, que nos describe la caída. Y lo que nos está diciendo aquí el Señor a través de su Espíritu Santo es que estas declaraciones nos indican que a partir de la caída iba a haber un conflicto permanente entre el hombre y la mujer por el liderazgo de la familia y por el liderazgo de la relación matrimonial. Y esto se iba a manifestar en forma de un deseo desmesurado, desmedido por parte de la esposa de tratar de usurpar y tomar el liderazgo que Dios le dio al esposo, y por otro lado se iba a manifestar a través de un autoritarismo por parte del esposo. Ahora, note, hermano, que hay una palabra que tenemos ahí, es: él se enseñoreará de ti. La palabra hebrea traducida como tener dominio o enseñorear no se refiere a un liderazgo puro, no se refiere a un liderazgo benigno, no se refiere a un liderazgo bueno y santo que antes de la caída Abraham tenía de su esposa de una manera voluntaria, de una manera natural. Adán, antes de la caída, ejercía un señorío sobre su esposa puro, benigno y santo. Y la esposa se sujetaba, en este caso Eva, a Adán de una manera voluntaria. Así que este asunto de esa enseñorear de ti tiene que ver con una imposición violenta y tiránica. Son las consecuencias que vemos en la caída. Eso es lo que vemos ahí en la palabra se enseñoreará. Ahora, en segundo lugar, el texto también lo tenemos que ver a la luz de otro pasaje que está en Génesis capítulo 4, versículo 7, en donde Dios le dice a Caín, después de que él mata a su hermano: el pecado yace a la puerta y su deseo es para ti, pero tú debes tener dominio sobre él. Y la pregunta que surge aquí es: ¿en qué sentido acechaba el pecado a la puerta de la vida de Caín y lo deseaba? En el sentido de que el pecado quería dominar, quería controlar a Caín, pero Caín debía de dominarlo. Así que de la misma manera, ¿en qué sentido deseaba Eva controlar a su marido? En el sentido de que ella, en lo sucesivo, después de la caída, iba a intentar controlar y dominar a su esposo. Tu deseo será para tu marido, es decir, tú desearás dominarlo, tener dominio sobre él. Y esto fue producto de violar el diseño y los roles que Dios les dio. Porque la mujer tenía que escuchar la voz de su esposo. ¿Y a quién escuchó la serpiente? La mujer, a la serpiente. Y por otro lado, el hombre tenía que escuchar la voz de ¿quién? La voz de Dios. ¿Y escuchó la voz de quién? De su esposa. Así que vemos aquí el asunto del contexto bíblico de la sujeción. Por eso hay rechazo, por eso hay animadversión a este verso. Porque dice: yo porque voy a sujetar a un gobierno faraónico o tiránico. Ahora quiero establecer que el pasaje que leímos en Colosenses capítulo 3, versículo 18, Pablo le está hablando a una iglesia, Pablo le está hablando a cristianos. Por tanto, el asunto de la sujeción no debería de ser rechazado, porque le está hablando a esposos que tenían una relación ¿con quién? Con Dios, con Cristo. Por eso no tenía que ser difícil, pero estoy hablando, hermanos, en este momento del contexto bíblico. Porque hay rechazo, porque sí, evidentemente hay una sujeción que se quiere de la mujer o de la esposa en sentido violento y tiránico, pero eso es producto del pecado, eso es producto de la caída,
no del diseño. ¿Vamos bien hasta ahí? Es producto del pecado, no del diseño del Señor. Así que iba a haber conflictos matrimoniales, es lo que nos está diciendo este pasaje. Antes de la caída, mis amados hermanos, no vemos ningún problema. No vemos adulterio, no vemos fornicación, no vemos mentira, no vemos a Adán sobrepasándose con Eva, no vemos a Adán pisoteando a Eva, al contrario, vemos a un Adán diciendo: este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Vemos a un Adán poeta, vemos a un Adán amando, protegiendo, cuidando, sustentando la vida de su esposa. Vemos a una Eva dejándose apapachar y cuidar por su esposo, dejándose proteger por su esposo. Vemos una sujeción voluntaria y amorosa. Pero después de la caída vemos conflictos en las relaciones. ¿No es verdad que la mujer le echó la culpa a la serpiente y Adán le echó la culpa a su esposa? Y en ese sentido, como lo he dicho, no se le echó a su esposa, sino que le dijo a Dios: la mujer que tú me diste por compañera. Le estaba echando la culpa ¿a quién? A Dios. Así que vemos ruptura ahí, ya vemos problemas relacionales después de la caída. Problemas como los que Pablo menciona aquí en capítulo 3 que estudiamos hace unas semanas: ira, enojo, ya hay malicia, ya hay maledicencia. Es decir, la maledicencia es tratar de hacerle daño a alguien que Dios nos mandó proteger y amar. Por eso vemos matrimonios en donde la mujer es golpeada y también en donde el esposo es golpeado. Ya tenemos los dos polos, ¿no es verdad? Ya vemos esos problemas, maledicencia, golpeando, socavando, pisoteando a alguien que Dios nos mandó a amar y cuidar. Vemos fornicación, vemos adulterio, vemos engaño. Así que la caída provocó deformación en estas relaciones. Eva tendría el deseo pecaminoso de no someterse a Adán, para que ella pudiese afirmar su propio liderazgo. ¿Sabes qué, Adán? No me interesa tu liderazgo. Yo voy a ser líder ahora en el matrimonio. Y lo iba a hacer contradiciendo el diseño y el plan de Dios que le asignó Dios en la creación. Repito, en la creación. El liderazgo en la creación, ¿a quién se lo dio? Dios, a Adán. Y sigue siendo de la misma manera, solamente que un liderazgo que por causa del pecado ha sido deformado. Pero Adán también iba a abandonar el papel que Dios le concedió antes de la caída, de ser líder, de proteger y de cuidar a Eva, sustituyéndolo por el propio deseo desordenado y distorsionado de enseñorearse sobre su esposa, pero ahora por medios de abuso, de fuerza y de violencia. Ese es el contexto bíblico con respecto a la sujeción. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Sí? Segundo, el contexto del pasaje, es decir, de Colosenses capítulo 3, verso 18, en donde se nos habla acerca de la sujeción. Bueno, en el contexto de la carta, en el contexto de donde vivía Pablo y la iglesia de Colosas y las demás iglesias, había sacerdotisas. Como ahora hay pastoras, vamos en un momento a ese punto. Había divinas y adivinos, había brujas y brujos. Había adoración pagana. La adoración, por ejemplo, a la gran diosa Diana de los Efesios se daba en un contexto inmoral, porque en el templo de la diosa de los Efesios, Diana, había prostitutas. Así que en la cultura pagana, en la cultura griega, era muy común que los hombres tuvieran a sus esposas, tuvieran a su familia, su matrimonio, y fueran a adorar a la diosa y tener relaciones sexuales con las prostitutas en el templo. Eso es lo que había ahí. Así que era muy común el adulterio, era muy común la fornicación, no era mal visto que un esposo tuviera a su esposa, a su familia, y que tuviera otras relaciones fuera del matrimonio, porque eso imperaba en el contexto social, cultural y religioso de la época. Las prostitutas estaban al servicio de la diosa Diana, que si usted la busca en internet es una diosa con un montón de bustos, de pechos, y las prostitutas daban su servicio de adoración, y una forma, repito, entre comillas, de adorar a esa diosa es que hubiera relaciones sexuales. Eso estaba ahí. Y mujeres y hombres de esos contextos paganos, de esa cosmovisión, recibieron el Evangelio, recibieron a Cristo, y cuando venían a formar parte de la iglesia, venían arrastrando con esas ideas.
O sea, ¿se imaginan? Sí, Dios es un Dios que cambia y transforma, pero nos santifica. En la santificación hay una santificación posicional y hay una santificación progresiva. Así que venían estas personas, estos hombres y mujeres con estas ideas, con estas cosmovisiones, arrastrando esos prejuicios, arrastrando todas estas cosas, toda esta forma de idolatría, y querían, estando en la iglesia, practicar lo mismo. Y por eso hay freno doctrinal en cuestiones de eso, y ahorita lo vamos a ver. Así que había eso. Es posible que las doctrinas de los falsos maestros de Colosas, los gnósticos, tuvieran rasgos feministas. Al menos dice un autor que hay una tendencia feminista a algunas de los evangelios apócrifos de fechas posteriores, obras gnósticas como el Evangelio de Santa María Magdalena o la Pistis de Sofía. Dice el autor que dan a entender que María Magdalena fue la más íntima de los discípulos del Señor y que ella recibió de sus labios enseñanzas esotéricas que los demás discípulos eran incapaces de entender, porque recuerdan que los gnósticos, el gnosticismo tiene que ver con un conocimiento superior que solamente la élite recibe y que a través de ese conocimiento eran salvos. Así que ellos decían que esta mujer, María Magdalena, recibió esas enseñanzas que los demás discípulos eran incapaces de entender, doctrinas gnósticas, naturalmente, que después de la resurrección ella fue la principal portavoz de los apóstoles en asuntos de fe y doctrina, y que incluso se dice que despertó la envidia del apóstol Pedro. También tenemos referencias en las escrituras que los gnósticos del siglo II envolvieron sus doctrinas con discursos y enseñanzas y con vestidos feministas a fin de ganar prosélitos. Eso lo vemos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, donde dice que prohibirán casarse y darles el casamiento. O 2 Timoteo capítulo 3, versículo 6, en donde dice que los líderes religiosos llevarán cautivos a señoritas, a jovencitas cargadas de pecado, como diciendo, no, vente para acá, yo te apapacho, yo te abrazo, yo te consiento, estás desprotegida, estás mal. Esto con el fin de poner en detrimento y en tela de juicio el evangelio apostólico, que según ya en ese tiempo era aparentemente machista. ¿Cuándo no es así? Porque a veces nos quedamos con el versículo en donde Dios le da un juicio a Eva, pero no vemos todo el contexto de las escrituras y todo el plan de redención en donde Dios usa para su gloria a mujeres, y que de una mujer vino el Salvador. Nos quedamos con un pedazo, un fragmento. También en el contexto histórico de ese tiempo, la cultura judía consideraba a la mujer como personas de segunda clase, como propiedad del hombre. Los hombres podían divorciarse por cualquier causa, las mujeres no. Las mujeres no podían hablar con un hombre en público. Eso lo vemos en Juan capítulo 4, cuando los discípulos se sorprenden de que Jesús está hablando con una mujer. Él, como un rabino, no podía hablar con una mujer, mucho menos con una extranjera, mucho menos con una samaritana. Así que ya vimos el contexto bíblico, ya vimos el contexto cultural. Ahora, en tercer lugar, vemos el contexto histórico y contemporáneo. La sociedad en la que vivimos es una sociedad totalmente secularizada, con una mente humanizada, con filosofía humanista, sujeta a influencias feministas, en donde se predomina la enseñanza de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los sentidos. Mujeres futbolistas, mujeres toreras, mujeres boxeadoras, mujeres mineras. Hay cosas que las mujeres no pueden hacer, porque es su rol y porque es su diseño, pero se empeñan en hacer eso. Tengo que dar con cuidado esta opinión, hermanos, pero ahora nosotros vemos, por ejemplo, que en las elecciones, ya sea de presidentes municipales, en las elecciones municipales o de gobierno, hubo una imposición en el sentido de que, a ver, tú como municipio, el candidato va a ser mujer. Y no es un asunto de que si quieres, ¿no? de elección, sino de imposición. Sin importar si es capaz, sin importar si tiene la preparación, sin importar si tiene los estudios. Me explico, que no estoy en contra de la designación de una mujer para gobernar, que quede claro eso. Pero a veces se contrata, se da un puesto, se sube un sueldo, simplemente por una imposición, simplemente porque es mujer, sin importar la capacidad. Me estoy explicando, lo digo con cuidado y con todo respeto. Pero es lo que vemos en nuestra sociedad. Nuestra sociedad considera que lejos de que la mujer se someta a su marido,
debe de emanciparse de semejante idea retrógrada. Y el feminismo radical tiene un eslogan: muera el macho, muera el patriarcado, no necesitamos a los hombres. Ese es un lado de la moneda, y el otro lado es que no podemos negar tampoco el machismo, porque cuando se habla acerca de sujeción surgen casos, ejemplos de mujeres que han sido violadas, abusadas, golpeadas, maltratadas en su casa, en su hogar. Y ese machismo es producto obviamente de un corazón caído, de un corazón corrupto y alimentado por el cine, por la televisión, por las películas de Pedro Infante, ¿no? Por ejemplo. Así que vemos el machismo, vemos la violencia, vemos el abuso contra las mujeres, vemos el tráfico de las mujeres, pero no podemos negar tampoco el feminismo radical. La filosofía ha contribuido también a alimentar esto, como Simone de Beauvoir, que acuñó el término no se nace mujer, se llega a serlo. O como Nietzsche, por ejemplo, que no sé si en otros libros, pero por ejemplo en el libro de Así habló Zaratustra, habla acerca de la mujer como propiedad del hombre, como alguien que solamente sirve para dar hijos y para satisfacer mis deseos carnales más profundos, para alimentar mi líbido, para una relación erótica solamente. Y tenemos por otro lado las olas de las religiones, como el Islam o los musulmanes. Miren lo que dice el Corán explícitamente. El Corán dice: los hombres son superiores a las mujeres a causa de las cualidades mediante las cuales Alá nos ha dotado a aquellos, es decir, a los hombres, por encima de estas. Las mujeres virtuosas son obedientes y cuidadosas, pero castigad a aquellas en las que sospecháis rebeldía, alejadlas de vuestros lechos y azotadlas. Es lo que dice el Corán. Y esta enseñanza es explicada por el islamista Youssef en su libro Lo lícito y lo ilícito, publicado en el año 2000, en estos términos, y cito: el hombre es el señor indiscutible, el dueño absoluto de la familia. La mujer no puede rebelarse contra su autoridad, y si osa hacerlo, hay que azotarla. El imán Mohamed Kalam Mustafa, consejero de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, escribió un documento en el que dio consejos acerca de cómo hay que pegarle a la mujer. Y dice, cito: utilizar una vara delgada y ligera, útil para golpearla incluso de lejos. Golpearla solo en el cuerpo, en las manos y en los pies, nunca en la cara, porque se ven las cicatrices y los hematomas. Recordad que los golpes deben hacer sufrir, no solamente físicamente, sino psicológicamente. Así que ya vemos el contexto bíblico, el contexto histórico, el contexto del pasaje, el contexto contemporáneo de esto. Por eso es que hay una animadversión y rechazo al asunto de la sumisión. Ahora, ¿vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Hermanas? ¿Vamos bien? Ahora, vamos a ver en segundo lugar que la sumisión es bíblica. La sumisión es bíblica. La sujeción es bíblica por diseño y por mandamiento. La sumisión es bíblica por rol, y la sumisión es bíblica por ejemplo. Entonces, la sumisión es bíblica, y otra vez, es bíblica por diseño y por mandamiento. En segundo lugar, por rol, y en tercer lugar, por ejemplo. Vamos a la primera. La sumisión es bíblica por diseño y mandamiento. Si usted puede ir a su Biblia, vaya a Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, y si no, está ahí en pantalla. Y cito, Efesios 5, 22. Las casadas es digamos que el paralelo de este pasaje de Colosenses 3:18, porque Efesios le escribió también Pablo, y le escribió en el mismo lugar, en la cárcel. Es el mismo escritor y le escribió en el mismo lugar. Por eso vemos estos paralelos. Y dice Efesios 5:22: las casadas estén sujetas, ahora enfatizo, y dice, a sus propios maridos. Es decir, que usted como esposa no debe de sujetarse a otro marido que no sea el suyo. ¿Ok?
dice a sus propios maridos, dice no a todos los maridos, sino a su esposo, a su marido. Ahora, ¿cómo debe de sujetarse? Ahí hay una palabrita. Dice, ¿cómo? Al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y eso es importante. Es decir, mis amadas hermanas y casadas, ¿aman al Señor? El Señor es su Salvador. Hay gozo en Él. Le sirven por amor. Traigan su vida al Señor. Lo aman profundamente, su Señor es su Salvador. Lo sirven con un corazón voluntario. Viven con pasión para Él. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, hermanos. No me regañen. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y es interesante que dice como al Señor, es decir, en la misma forma en la que yo amo al Señor, sirvo al Señor, vivo para la gloria del Señor, de esa misma forma yo debo de amar a mi esposo. Yo debo de honrar a mi esposo. Yo debo de conducirme con respeto y con honra a mi esposo. Debo de amar a mi esposo. Debo de amar mi relación matrimonial. Debo de honrar y amar mi matrimonio como al Señor, así como lo hacen con el Señor. Porque, hermanas, amadas, si ustedes dicen amar al Señor, deben de amar a ¿quién? A su prójimo. El primer y más grande mandamiento es amar al Señor con todo lo que somos, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que una forma, o lo digo de otra manera, una forma de amar al Señor es amarlo a nuestro prójimo. Y su esposo es su prójimo, su esposo es su hermano. Así que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, Pablo, y lo voy a estar repitiendo en lo que vamos a leer, no da razones culturales, sino razones bíblicas. No tiene que ver con cultura, no tiene que ver con tiempo, no tiene que ver con pensamiento humano, sino que tiene que ver con razones teológicas y bíblicas. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y da la razón bíblica de esto. ¿Por qué? Dice Pablo en el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Y luego la razón bíblica es, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Así que no es una razón cultural, es una razón bíblica y teológica. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, Cristo es su cabeza, Cristo es su líder, Cristo es su autoridad, así de la misma forma las casadas deben de estarlo a sus maridos. Así que es un sometimiento donde el esposo, y eso es importante, debe de imitar a Cristo. Debe de ser un imitador de Cristo. Debe de amar, cuidar, proteger a su amada esposa. Es un sometimiento de amor. Ahora, voy a otra cita, 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis, y esa es la razón bíblica y teológica, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Y luego dice, y Dios es la cabeza de Cristo. Otra vez, la razón de la sujeción no es cultural, sino bíblica. Ahora, vaya ahora sí conmigo a otra cita. 1 Corintios capítulo 14, versos 34 y 35. De Corintios capítulo 14, versos 34 y 35. Cuando estén ahí me dicen amén. Dice, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. O sea, que ley, bueno, Pablo está apuntando es a la creación, ¿okay? En donde hubo un liderazgo que le dio Dios, y ese liderazgo fue al hombre, ¿okay? Puede verlo, por razones de tiempo no lo voy a leer, pero puedo verlo en 1 Corintios 11, 8 y 9, y en Génesis 2, versos 20 al 24. Así que dice, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No saquen sus vidas, hermano, voy a explicar el pasaje. ¿Recuerdan que les hablé acerca del contexto de la carta, en donde había sacerdotisas?
Así que esas sacerdotisas que eran como que aquí mis chicharrones truenan y yo soy aquí la líder y muevo todo, y yo enseño, y yo doy doctrina y yo doy enseñanza. Bueno, muchas de esas mujeres vinieron a Cristo, vinieron a la fe, entonces formaron parte de la iglesia, y entonces ellas querían trasladar eso que hacían a la iglesia. Como ellas como sacerdotisas mandaban ahí en la adoración pagana, ¿qué es lo que querían hacer en la iglesia? Hacer lo mismo. Pablo decía, a ver, espérate tantito, aquí no es así. Aquí el liderazgo y la enseñanza y la doctrina no es a cargo de las mujeres, sino es a cargo de los varones. No porque la mujer fuera menos o no tuviera la capacidad o la inteligencia o el intelecto, porque hay mujeres mucho más inteligentes que los hombres, que tienen más destreza, que tienen más retórica, ¿no? Que pueden enseñar mejor, pero no se trata de eso, sino se trata de un principio de liderazgo y de diseño que Dios le dio a ¿quién? Al hombre. Así que eso es lo que nosotros vemos aquí. El contexto de este capítulo, de este pasaje, no es un asunto, hermano, de que la mujer no hable, porque si no, hermanas, no hablen nada, por favor, hermanas, silencio. Si quieren hablar, hablen en su casa. No se trata de eso, sino que tiene que ver aquí con el sentido particular de la enseñanza. Es decir, hermanas, la enseñanza es a cargo de los varones. ¿Me estoy explicando? No es que Pablo estuviera prohibiendo que las mujeres no hablaran, sino es decir, en el sentido de la enseñanza la hacen los varones, no las mujeres. Y en el contexto de lo que les dije era muy probable, porque dice aquí en el pasaje, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Es decir, Pablo está diciendo que si una hermana en la congregación tiene una duda y le dice, pastor, tengo una duda, el pastor le va a decir, cállese hermana, usted no hable. No, otra vez, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, muy probablemente en el contexto, que las mujeres no estaban haciendo preguntas, sino que ellas querían imponer ideas y enseñanzas. ¿Estoy explicando? Es muy distinto. Ellas no tenían una pregunta pura, digamos, o transparente, en el sentido de que ellas quisieran aprender algo, con un corazón que quisiera ser enseñado, nutrido por la palabra, sino que ellas decían, no me interesa lo que ustedes digan, estas son mis ideas y yo quiero que mis ideas y mi doctrina y mi enseñanza se respeten. ¿Me explico? No querían ser enseñadas, sino que querían imponer. Por eso Pablo dice, guarden silencio. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, vamos a otro pasaje. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 11. Primera de Timoteo 2, 11. Primera de Timoteo 2, 11. Si no, ahí está en pantalla. Dice, otra vez, Pablo dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y tiene que ver otra vez con el contexto que les acabo de decir. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que esté en silencio. Ahora, da una razón no cultural sino bíblica. ¿Cuál es la razón bíblica? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incorporó transgresión. Ahora desarrollo este pasaje. Pablo está apuntando al orden del liderazgo. Pablo está prohibiendo terminantemente que una mujer enseñe a los hombres en el culto público y que ejerza autoridad sobre los hombres en el culto público o en la iglesia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que una mujer no debe de asumir el papel de enseñanza, o más puntualmente o específicamente de pastora, porque no se le es permitido, porque eso lo hace un hombre o un pastor, porque lo que hace un pastor es enseñar, es instruir y tener dominio sobre la iglesia, evidentemente un dominio amoroso. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me están entendiendo? Así que Pablo dice, no les es permitido a las mujeres enseñar a los hombres en el culto público, porque ese rol se lo dio Dios al hombre. Es cuestión de diseño, no de un asunto cultural. No se le dio el oficio a la mujer de ser pastora, se lo dio al hombre. Ahora, el proceso de argumentación de Pablo es teológico. Mire lo que dice el verso 13.
El verso 13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Así que está aludiendo a qué, hermano? A la creación. Está aludiendo y apuntando al diseño. No está apuntando a la caída, porque el liderazgo lo dio Dios desde la creación, antes de la caída. Así que Pablo está apuntando aquí a la creación. Dios creó al hombre primero y a la mujer después, y la enseñanza es de Pablo para mostrar el esquema de autoridad que había de regir en la sociedad humana. Y ese esquema de autoridad, de dominio, digamos, tenía que mostrarse en la iglesia. Así que su argumento señala a la creación, al orden, al diseño. Y en segundo lugar, Pablo en el versículo 14 dice, dice, así que, vamos, ayúdenme, lo perdí. Y Adán no fue engañado, gracias, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Así que Pablo alude aquí, en este versículo 14, al desprecio de ese orden y de diseño. Y Pablo nos está diciendo aquí que cuando ese orden establecido por Dios desde la creación es despreciado y desobedecido, el resultado inevitable es el desastre. Por eso dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y como lo dije al inicio, Eva no se sometió al liderazgo de Adán, porque en lugar de escuchar a su esposo, escuchó a la serpiente. Así que este texto no solamente señala la culpa de Eva, sino que también nos señala la culpa de Adán, de no ejercer su rol de liderazgo adecuadamente en el huerto del Edén. Así que Pablo nos está hablando aquí de que el rol de la enseñanza en la iglesia, en el culto público, es el varón. Ahora, pregunta, ¿eso hace menos a las mujeres? ¿Pablo está haciendo menos a las mujeres? ¿Pablo está siendo machista aquí? No, Pablo está apuntando a un diseño. Así que si la mujer no puede ser pastora, si la mujer no puede enseñar, entonces ¿qué debe de hacer? Lo mismo que otros en la iglesia que no son pastores hacen, porque no todos los hombres son llamados a pastorear. ¿Vamos claros en eso? Así como no todos los hombres son llamados a pastorear y las mujeres no son llamadas a hacerlo, entonces deben de hacer lo que los otros hombres o lo que los otros miembros de la iglesia no hacen. Dar sus dones y sus talentos y sus ministerios para la gloria del Señor. Porque somos iglesia 24/7. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y si nosotros encasillamos a la iglesia en lo que hacemos aquí, estamos fallando, porque nuestros dones y nuestros talentos no solamente tienen que darse y mostrarse y lucirse dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Los dones de dar, de enseñar, de ejercer gracia, misericordia, lo debemos hacer dentro y fuera de la iglesia. Somos iglesia donde quiera que vayamos. Así que las mujeres deben de hacer eso. Ejercer sus dones, sus talentos, su llamado, lo que Dios les ha dado. Ahora, ¿las mujeres pueden enseñar? Sí pueden enseñar, pero en contextos adecuados. Pablo está diciendo, no pueden enseñar en el culto público. Las mujeres no pueden enseñar a los varones y las mujeres no pueden enseñar en el culto público, pero sí pueden enseñar, pero en su contexto. Miren lo que dice Tito capítulo 2, verso 5, Tito 2:5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y otra vez Pablo está dando aquí un argumento bíblico, teológico. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que enseñen a las mujeres jóvenes. Así que pueden enseñar a las mujeres, sí, en contextos, a los niños, a las mujeres, lo pueden hacer. Así que el hecho de que la mujer no sea pastora la hace menos, no. Porque si tenemos o ponemos ese argumento, entonces el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se haya sometido y sujetado en obediencia al Padre, ¿lo hace menos Dios? No, no lo hace menos Dios, es Dios, pero se sujetó al Padre en ese diseño. ¿Vamos bien hasta ahí? Así que la sujeción, hermanos, hermanas amadas,
es por diseño y por mandamiento. En segundo lugar, la sujeción es por rol. Mire lo que dice Colosenses 3:11, que estudiamos hace unas semanas. La sujeción también es por rol. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Lo que está apuntando este pasaje, y usted lo puede ver en Gálatas 3:28 también, es que Pablo nos está hablando no aquí en un sentido de posición de liderazgo, porque muchos dicen, bueno, la Biblia dice que no hay en el Señor griego, no hay judío, no hay circuncisión, no hay bárbaro ni escita, no hay esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así que, poniendo este argumento, entonces los hombres pueden enseñar, los hombres pueden ser pastores, las mujeres pueden ser pastoras, porque Dios derribó todo esto. Pablo no está hablando en este contexto de una posición de liderazgo en la iglesia, sino que Pablo nos está hablando de los privilegios de redención. Es decir, mis amados hermanos, la misma sangre que se derramó en la cruz del Calvario y que compró mi salvación y que pagó mi deuda, esa sangre que se derramó por mí, se derramó por cada mujer, por cada niño y por cada joven de esta iglesia. Por eso Pedro nos dice que la mujer es heredera de la gracia de la vida. La sangre de Cristo se derramó por usted, hermana, y por mí. Nos está hablando aquí de los privilegios de redención. La redención y la salvación está disponible para los hombres, para las mujeres, para los niños, para todo aquel que venga en arrepentimiento y fe. Pero Pablo nos está diciendo que las diferencias de género se mantienen. El hombre sigue siendo hombre y la mujer sigue siendo mujer. Y ambos deben de funcionar en la iglesia de acuerdo al papel que el Señor les dio en su soberanía. Porque hay funciones y trabajos que la mujer no puede hacer por su diseño. Por ejemplo, nosotros como hombres no podemos embarazarnos, en el sentido de que no podemos cargar un bebé 9 meses en nuestro vientre. Ese diseño y ese error se lo dio Dios ¿a quién? A la mujer. Precioso regalo del Señor. La función del varón es de proveer, de cuidar, de proteger. Son las características que Dios le dio en su función, en su diseño, no solamente en un diseño espiritual, sino físico. Al ser humano, al hombre, le dio Dios fortaleza física. Por eso, en las entrevistas que luego de repente vemos en las redes sociales, la pregunta es, ¿las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres? ¿Y qué contestan las mujeres? Sí. Pero evidentemente hay hombres doctores, mujeres doctoras, pero hay oficios o profesiones que no se pueden desarrollar de la misma forma. Por ejemplo, bomberos. ¿Usted sabía que por este asunto de la igualdad de género se les da dando oportunidad a las mujeres de ser bomberos, bomberas? Pero imaginen un incendio, imagínense que se incendia aquí y que todo está cerrado. Los hombres evidentemente con su fuerza podrán derribar más fácilmente una puerta y cargar a un hombre de mi peso por no herir susceptibilidades. Se dijo, ya me dijo, hermano, que estoy gordo. O sea, imagínense, y voy a poner este ejemplo, no por señalar a nadie, pero imagínense que Ari fuera bombera y que entrara y que estuviera yo ahí tirado y que ella quisiera cargarme y sacarme de aquí, podría. Su complexión es más pequeña y más débil, ¿no? No es por demeritar a Ari, pero hay cosas que no se pueden hacer. De hecho, hay evaluaciones que se hacen para que sea uno bombero, y se ha abierto la convocatoria para que las mujeres que quieran participar en eso lo hagan, pero la prueba que se hace para ellas se reduce en escala, ayúdenme, en nivel de complejidad, y aún las mujeres no alcanzan a cubrir esos parámetros que los hombres que estuvieron en el último lugar cubrieron. Están incluso por debajo de eso. No sé si me estoy explicando. Hay cosas que por su rol y por su diseño no pueden hacer. La Biblia nos dice que Adán puso nombres a los animales, le dio la encomienda de labrar la tierra. Noé construyó el arca, los hombres transportaban el tabernáculo, los hombres iban a la guerra. Así que hay labores, por ejemplo, como la guerra, como la construcción, como la albañilería, como el trabajo en los pozos petroleros, este tipo de cosas. El subir un rascacielos es más complicado para la mujer por su diseño.
no solamente en el sentido de su rol espiritual, sino en su diseño físico. En el rol de la mujer lo vemos en Proverbios 31, la mujer es ayuda idónea y administradora sabia del hogar. Eso lo vemos en Proverbios 31. Si quieren ser bíblicas, está en Proverbios 31. Se levanta de mañana, da de comer a sus hijos, a su marido, viste su hogar, a su familia con ropas dobles. Su marido es alabado en las calles por eso. Es ayuda idónea, y la palabra ayuda ahí en Génesis es la palabra eser, y esa palabra eser es la palabra hebrea que se aplica a Dios como nuestro ayudador. Así que si usted dice, ¿por qué voy a ser ayuda idónea y mi esposo? Estás despreciando, mi amada hermana, el rol que Dios te dio de imitar a Cristo, porque Cristo o Dios es nuestro ayudador, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que si tú dices, yo no voy a ser ayuda, estás despreciando el rol que Dios te dio de imitarlo a Él, que Él es nuestro ayudador. En el sentido de roles, otra vez el pastorado es para el varón, y otra vez no es un asunto de inferioridad para la mujer y superioridad del hombre, sino es una cuestión de diseño, dones y vocación. Dios no restringe a las mujeres el ministerio pastoral o de enseñanza en el culto público porque las mujeres sean menos espirituales o sean menos capaces que los hombres, porque hay muchas cosas que las mujeres están llamadas a hacer en beneficio del reino de Dios y deben de hacerlo para su gloria, a través de su llamado, de su posición y de sus dones. Dios no llama a todos los hombres a predicar, a ser pastores, pero sí llama a todos los hombres y a todas las mujeres a compartir sus dones y a usar sus dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice, aún nos constituyó profetas, pastores, evangelistas y maestros. Ahora, hay otro argumento más, el argumento de las experiencias. ¿Ha escuchado esto? Y lo digo de entrada, no podemos poner las experiencias por encima de la palabra de Dios, porque se argumenta que muchos hombres han venido al arrepentimiento por la predicación de mujeres que desarrollan el pastorado, pero ponemos por encima las experiencias, las ponemos por encima de la palabra de Dios. Y en su segunda carta el apóstol Pedro hace una referencia a la experiencia que tanto él como Juan y Santiago tuvieron con Cristo en el monte de la transfiguración, en donde vieron la gloria del Señor. Pero inmediatamente después de eso, segundo de Pedro 1:19, Pedro no deja la experiencia, sino que pone la palabra por encima de la experiencia y dice, ok, nosotros experimentamos eso, pero no nos quedamos con la experiencia. Y Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. La palabra inspirada de Dios está por encima de cualquier experiencia. Por eso Pablo, por ejemplo, en Filipenses 1:15 dice, ok, Cristo es predicado. Había gente afuera predicando a Cristo para causarle daño y heridas a Pablo, por envidia, por celo ministerial. Y Pablo dice, no importa, de todas maneras Cristo es predicado. Si sea sinceramente, si sea naturalmente, o si sea por envidia, de todas maneras Cristo es predicado. Evidentemente no eran las formas, pero Cristo era predicado. ¿Cuántos creyentes, hombres, mujeres, se casan con incrédulos en franca violación con las escrituras, y sin embargo sus cónyuges que son incrédulos, por la soberanía de Dios, por la gracia de Dios, vienen y se convierten? Ahora, ¿por esa razón entonces debemos de casarnos con yugo desigual? No, por supuesto que no. Así que la sujeción es por diseño, por mandamiento, por rol. Evidentemente hay mujeres más capaces, evidentemente hay mujeres que pueden enseñar mejor, pero no por eso deben de enseñar, porque se estaría en franca rebeldía de los principios bíblicos. Otra vez deben enseñar sí en sus contextos. ¿Y qué de los hombres, hermanos, que no tienen la capacidad de hacerlo, que les falta crecimiento, que les falta conocimiento? ¿Me voy a cruzar de brazos y decir, pues hay que predicar a las mujeres? No, debemos de prepararnos, debemos de estudiar la palabra de Dios. Muchos me van a decir, no, pero es que Débora fue una líder. Bueno, Débora no era pastora. Me van a decir, pero es que las hijas de Felipe eran profetisas. Creo que están en Hechos capítulo 28,
21-22. Bueno, no eran pastores. El ministerio pastoral lo dio Dios al hombre. Y tenemos los requisitos. 1 Timoteo 3 y en Tito 1. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el que desea esto sea un hombre irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, etcétera, etcétera. Y en último lugar, las sujeciones, por ejemplo, versículo 3 de 1 Corintios 11. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y luego dice, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Sí notan esto? Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, pero Dios es la cabeza de Cristo. Así que Dios creó un esquema de autoridad, y esto es precioso, y por eso quisiera cerrar con esto, porque refleja el orden de operación del mismo Dios trino que nosotros tenemos. Si despreciamos entonces el orden de sujeción y de autoridad, estamos haciendo a un lado el orden que refleja la operación del mismo Dios trino que creemos. Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo, pero en su modo de operar y en sus roles, Dios el Hijo se sometió a Dios el Padre en todo. ¿No es verdad que Cristo dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre? Yo no vine a hacer la voluntad, sino vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Se sometió al Padre, obedeció. ¿Quién fue el enviado? El Hijo. ¿Lo envió quién? El Padre. El Padre no fue el que murió en la cruz, sino el Hijo. El Hijo fue el que murió y no el Espíritu Santo. Y es el Padre y el Hijo los que envían al Espíritu Santo. Se dice que el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo. Se dice que el Padre le ha dado autoridad y juicio al Hijo, y que le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que en su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, es Dios para la gloria de Dios Padre. Se dice en las Escrituras que es el Hijo el que se somete al Padre, no el Padre al Hijo. Y eso no nos hace menos Dios. Es su sentido de diseño, de rol que Dios ha transmitido para que nosotros hagamos lo mismo. John MacArthur dice al respecto: Cristo nunca ha sido en ningún sentido inferior en esencia al Padre, pero en su encarnación Él estuvo dispuesto a subordinarse al mismo Padre en su papel de Salvador y de Redentor. Se sometió amorosamente de forma total a la voluntad del Padre como un acto humilde de obediencia en el cumplimiento del propósito divino, pues de la misma manera la mujer debe colocarse voluntariamente bajo la autoridad de su marido para reflejar así el orden funcional de la Trinidad. Esto no es un asunto meramente cultural, ni tampoco vino a ser así por causa de la caída, era parte del diseño original de Dios al crear al hombre y a la mujer. Así que termino con esto, mis amadas hermanas. Génesis 3:16. La serpiente le dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho que si comes de ese árbol vas a morir. ¡Hey! No vas a morir. Y empieza el engaño y le dice: el día que tú comas de ese árbol serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Punto número 1 que quiero decir con esto es que la mentira nubló el juicio de Eva, porque Eva y Adán eran como Dios. ¿Sí o no? No, nos dice Génesis 1:27 que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ya eran. No en el sentido de ser dioses, pero en el sentido moral. Eran como Dios. Y en segundo lugar, cuando Dios le dice: no vas a morir, sino que vas a ser como Dios, la serpiente le está diciendo a la mujer: tú puedes ser otra cosa que no sea ser mujer. Tú puedes no ser mujer. ¿Estoy explicando? Vas a ser como Dios, es decir, tú puedes ser otra cosa. No seas mujer. Lo que Dios determinó y el diseño y la posición en la que Dios te dejó no es bueno. Dios te está mintiendo y puso en tela de juicio el carácter de Dios, la bondad de Dios, la palabra de Dios, que están diciendo: Dios no es tan bueno como dices tú. Dios no quiere que tú seas feliz porque te está poniendo en inferioridad. Puede ser otra cosa que no sea mujer.
Mi amada hermana, sé mujer. Glorifica a Dios desde tu rol, desde tu llamado, desde tu diseño, desde tu construcción. Y una de las maneras en las que lo puedes hacer es a través de la sujeción. Porque si tú te sujetas amorosamente y voluntariamente al liderazgo de tu esposo, estás imitando a alguien, a Cristo, que se sometió voluntariamente al Padre, le obedeció, le honró, vivió para Él, vivió para su gloria y le dio gloria. Y al hacer eso, la Escritura dice que Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Si tú haces eso, el Señor te va a honrar. Él está guardando un lugar para ti a su lado. Por eso Elizabeth Elliot escribe lo siguiente, y con eso termino: el hecho de que soy mujer no me hace un diferente tipo de cristiana, pero el hecho de que soy cristiana me hace un tipo diferente de mujer. Somos mujeres y mi súplica es: déjame ser mujer, santa de pies a cabeza, sin pedir más de lo que Dios quiere darme, recibiendo con ambas manos y con todo el corazón lo que Él desea para mí. Que el Señor les bendiga. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu amor y gracias por tu bondad. Señor, hemos establecido cimientos de esta enseñanza. Ayúdanos a comprender que la enseñanza de la sujeción no tiene que ver con cultura. No tiene que ver con el hecho, Señor, de argumentos de tiempo, Señor. Porque la misma animadversión que nosotros vemos en el primer siglo hacia esta doctrina es la misma animadversión y rechazo que nosotros vemos en este presente siglo XXI. Ayúdanos, Señor, a entender que esa sujeción, como aprenderemos, porque evidentemente cuando escuchamos esto, a nuestra mente vienen, sobre todo a la mente de mis amadas hermanas, situaciones de violencia, de abuso, de mal ejemplo, cuestiones de que los esposos no cumplen su rol y su llamado también, que son, como decimos, candil en la calle y subida de su casa, y que no modelan a Cristo, y por eso hay una resistencia en ello. Pero ayúdanos a comprender que esta carta está siendo escrita, transmitida a una iglesia en donde los esposos debían ser cristianos, amantes del Señor, viviendo para ti, viviendo para tu gloria. Así que cuando un esposo te ama a ti, entrega su vida a ti, te sirve, te glorifica, camina contigo, te ama, entonces amará a su esposa, entregará su vida a su esposa, cuidará a su esposa. Por tanto, la esposa, viendo que su esposo imita a Cristo, no tendrá reparo en someterse voluntariamente y amorosamente al liderazgo, al cobijo y a la protección de su esposo. Ayúdanos, por tanto, a comprender que esa sujeción es bíblica, es por mandamiento, por diseño, por rol y por el ejemplo. Ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ayuda a mis hermanas a comprender que tú les has dado una posición de dignidad en el hecho de ser mujeres. Que ellas puedan decirle al enemigo: déjame ser mujer. Déjame darle la gloria a Dios desde el diseño y la posición de honra que Dios me ha dado para amarle y para servirle. Lo oramos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.